No todas las muertes son iguales. Algunas son rápidas, otras lentas. Y luego está esta: un rey, un día de fiesta, miles aclamándolo como si fuera un dios, y solo unas horas después, suplicando por su vida. Pero no fue envenenado, no fue asesinado, nadie lo tocó. Lo que le pasó no tiene explicación humana. Lo que ocurrió ese día está escrito en la Biblia y confirmado por la historia. Una muerte tan repulsiva, tan antinatural, que ni los más creyentes se atreven a contarla. ¿Te atreves tú? Suscríbete. Parte 1. El rey olvidado. A veces, la historia entierra a sus monstruos detrás de nombres elegantes. Reyes, príncipes, gobernadores. Rostros que decoran monedas, pero que escondían tormentas bajo sus coronas. Uno de esos nombres es Herodes Agripa I. No confundirlo con su abuelo, Herodes el Grande, el mismo que, según los evangelios, ordenó la masacre de los inocentes tras el nacimiento de Jesús. Herodes Agripa era otro tipo de bestia: astuto, político, popular, letal, criado en Roma, entre banquetes y traiciones, amigo personal de Calígula, sí, el emperador loco que nombró cónsul a su caballo. Agripa era su confidente, su protegido, y cuando Calígula murió, su sucesor, Claudio, no solo le perdonó la vida, le dio poder, territorio y un título: rey de Judea. Y allí, por primera vez, Herodes fue un dios entre hombres. Pero el poder no es gratuito. Y cuando alguien se convierte en ídolo, el precio suele pagarse en sangre. Una fiesta, un discurso, miles de ojos puestos en él, y un error tan pequeño que cambiaría la historia. Parte 2. La fiesta maldita. Era un día de celebración. Cesarea Marítima, la joya costera del Imperio Romano. Una ciudad de mármol, poder y espectáculos. Herodes Agripa había organizado una gran fiesta en honor al emperador Claudio. Miles asistieron: senadores, comerciantes, sacerdotes, soldados. Todo el mundo estaba allí, para verlo a él. Pero Herodes no apareció vestido como un rey cualquiera. Llevaba una túnica de plata pura. Según el historiador Flavio Josefo, cuando la luz del sol rozó sus ropas, el reflejo era tan intenso que la gente se tapó los ojos. El público enmudeció. Y entonces ocurrió algo extraño. Alguien entre la multitud gritó: «¡Voz de Dios, no de hombre!». Y nadie lo corrigió, nadie lo contradijo, nadie lo detuvo, ni siquiera él. Herodes aceptó la adoración, con una sonrisa, con la mirada fija en el cielo, como si de verdad lo creyera. En ese momento, la multitud se rindió ante él, y Herodes se rindió a sí mismo. Pero mientras el pueblo aplaudía, algo invisible ya se movía dentro de él. Lo que pasó después no tiene explicación racional. Un instante de gloria. Y luego, el infierno. Parte 3. El castigo. En medio de los aplausos, mientras el sol todavía brillaba sobre su manto plateado, Herodes Agripa cayó al suelo. Al principio, nadie entendía nada. Pensaron que se había desmayado por el calor. Otros creyeron que era una señal divina, una manifestación celestial. Pero no fue eso. Su rostro estaba descompuesto. Sollozaba, gritaba. Se retorcía como si algo lo desgarrara desde adentro. Y lo hacía. Durante 5 días, su cuerpo fue el escenario de un tormento indescriptible. No por veneno, no por puñales, por algo mucho peor. La Biblia no se anda con rodeos. Murió devorado por gusanos, literal, desde el interior, carne viva, siendo consumida lentamente. Los historiadores creen que pudo haber sido una infestación de ascárides, un tipo de lombriz que, en grandes cantidades, puede perforar los intestinos, provocar infecciones internas y causar un dolor agónico, inhumano. Pero, ¿cómo se desarrolla algo así justo después de ser aclamado como un dios? ¿Fue casualidad? ¿Una simple enfermedad tropical? ¿O fue, como lo describe el texto bíblico, un juicio divino?
La gloria duró segundos, el tormento, días, y el eco de su muerte aún resuena. Parte 4. El misterio de la muerte. Lo que ocurrió a continuación no fue solo una muerte cualquiera. Herodes Agripa, quien había disfrutado de la adoración y el poder, se encontraba en el apogeo de su gloria. Pero pronto, una tragedia de proporciones misteriosas comenzó a desarrollarse. Una historia que algunos consideran como un castigo divino. Pero, ¿de qué manera pudo el hombre más poderoso de su tiempo caer de una manera tan grotesca? Mientras Herodes continuaba disfrutando de su vida, su reinado y su orgullo, algo oculto se estaba preparando para poner fin a su historia. En las profundidades de su reinado se encontraba la venganza de la naturaleza, una muerte lenta y terrible que estaba a punto de alcanzarlo, pero de una forma inimaginable. ¿Cómo es posible que alguien con tanto poder pueda sucumbir de esta manera? ¿Qué llevó a un rey, tan admirado por muchos, a enfrentar un destino tan horroroso? Herodes, de repente, comenzó a experimentar síntomas extraños, una enfermedad inexplicable que se apoderó de su cuerpo. Sus fuerzas se desmoronaron, su piel comenzó a descomponerse, y una sensación de terror se apoderó de él. Un dolor insoportable, una enfermedad desconocida que no podía curar ni sus médicos más capacitados. Mientras su salud se deterioraba rápidamente, un silencio ominoso llenó su corte. Los rumores empezaron a circular. ¿Era una plaga? ¿Un castigo divino? ¿O algo aún más oscuro y maligno se estaba apoderando de él? Lo que pocos sabían es que la causa de su sufrimiento era algo que no se veía a simple vista, algo que se alimentaba de adentro hacia afuera. Gusanos, que en la antigüedad se consideraban el símbolo del castigo y la podredumbre, comenzaron a devorar su cuerpo. Al principio, esto parecía solo una metáfora, pero no. La verdad era mucho más espantosa. Herodes Agripa no solo sufrió una agonía mortal, sino que fue devorado de manera literal por las criaturas más repugnantes. De un ser que se creyó eterno, solo quedaba su cuerpo en descomposición, consumido por los mismos gusanos que simbolizan lo más bajo y corrupto de la naturaleza humana. ¿Qué lleva a un hombre a recibir una muerte tan grotesca? ¿Es un juicio divino? ¿Una fatalidad? ¿O es la consecuencia de un alma corrompida por el poder? Parte 5. ¿Castigo o coincidencia? Muchos siglos después, la pregunta sigue flotando en el aire. ¿Fue castigo divino o simple biología? Los médicos modernos lo analizan con lupa. Dicen que Herodes pudo haber sufrido una obstrucción intestinal causada por parásitos. Una infección severa, como ascariasis o gangrena gaseosa, puede causar una muerte lenta, dolorosa, y sí, con gusanos incluidos. Pero el relato bíblico no habla de medicina. Habla de justicia, de orgullo, y de un rey que se creyó Dios, hasta que su cuerpo fue consumido por lo más bajo de la creación. Hechos 12:23. Y expiró. Ni tumba gloriosa, ni estatuas, solo horror. Sección 6. El legado maldito. La historia de Herodes Agripa no terminó con su muerte. Su linaje, su poder, su influencia, todo se desvaneció en cuestión de años. Nadie quiso recordar al rey que fue aclamado como un dios, y murió como si fuera basura bajo la tierra. Su nombre desapareció. No quedó un imperio, no quedó un legado, solo una advertencia escrita con sangre y con gusanos. La Biblia no necesita monstruos, cuando ya tiene hombres que se convirtieron en uno. ¿Y tú? ¿Qué dejarás cuando tu historia termine? Sección 7. No fue el único Herodes. No fue el único. Solo fue el más visible. Porque en las sombras de las Escrituras se esconden otros finales igual de oscuros, igual de silenciosos, igual de olvidados. ¿Sabías que un profeta fue asesinado por un león?
después de haber desobedecido a Dios? ¿O que un hombre cayó muerto solo por intentar tocar el arca sagrada? ¿O que un rey fue consumido por una enfermedad de la que nadie quiso hablar? No todas las muertes en la Biblia son milagrosas. Algunas son advertencias, otras son castigos envueltos en misterio. ¿Coincidencia? ¿Castigo? ¿Código divino? Sección 8. Lecciones del pasado. En el eco de la historia, las lecciones tienden a repetirse, pero no todas las generaciones están dispuestas a escuchar. El castigo de Herodes, aunque extremo, no es único, es universal. Es un recordatorio de que, cuando el orgullo se convierte en arrogancia, cuando creemos que estamos por encima de las reglas, cuando el poder se transforma en una corona de ego, hay consecuencias. Consecuencias que no siempre son evidentes. Y a veces nos consumen de adentro hacia afuera, como gusanos, como tormentas que arrasan con todo a su paso. Herodes lo entendió demasiado tarde, pero su historia es nuestra advertencia, porque todos estamos sujetos a las leyes del universo, ya sea divinas o naturales. La soberbia no perdona. Así que, al mirar hacia el futuro, pregúntate, ¿qué legado dejarás tú? El hombre que se creyó Dios se desvaneció, como si nunca hubiera existido, pero su lección permanece, si estamos dispuestos a escuchar. ¿Escucharás tú? Sección 9. ¿Un Dios de amor o de juicio? Y ahora, después de conocer la historia, la pregunta inevitable llega a la mente de muchos. ¿Cómo puede un Dios de amor permitir una muerte tan horrible? ¿Fue esto una lección, un castigo, o simplemente una consecuencia natural del orgullo humano? Hay quienes dicen que esta historia demuestra la justicia de Dios, que nadie, por más poderoso que se crea, está fuera del alcance de su juicio. Otros piensan que es una advertencia escrita en el tiempo, un recordatorio de que el poder sin humildad termina siempre en destrucción. Pero también están quienes ven esta historia como una oportunidad de redención, porque la Biblia, aunque muestra el castigo, también está llena de misericordia y segundas oportunidades. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que fue un castigo divino? ¿O solo una cruel coincidencia de la historia? Sección 10. El mensaje oculto para nosotros. La historia de Herodes Agripa no solo es una advertencia para los reyes y poderosos, es un espejo para cada uno de nosotros. Vivimos en una era donde la soberbia, el ego y la adoración del poder siguen presentes, donde muchos buscan ser vistos, adorados, elevados, pero este relato nos deja una verdad brutal y al mismo tiempo liberadora. Nada escapa al juicio de lo alto, y sin humildad, el camino lleva a la ruina, no siempre física, pero sí del alma. Quizá por eso esta historia fue escrita en la Biblia, no para asustarnos, sino para despertarnos, para recordarnos que la fe verdadera, la que agrada a Dios, no se alimenta del aplauso, sino del corazón quebrantado y humilde. ¿Y tú? ¿Te has detenido a mirar tu interior últimamente? ¿Quién reina en tu vida? ¿Tú mismo? ¿O algo más grande? Sección 11. El eco eterno de una muerte que habló. Pasaron los días, las semanas, y lo que quedó de Herodes Agripa fue un recuerdo envuelto en horror, un eco que no se apagó. La historia se dispersó como un susurro temido, el rey que quiso ser Dios, y terminó devorado por gusanos. Sí, así lo registró el historiador Flavio Josefo, y así lo dejó escrito el libro de los Hechos, capítulo 12. Una historia real, bíblica, aterradora, pero también profundamente simbólica, porque la muerte de Herodes no fue solo el final de un hombre, fue el grito de advertencia para todos los tiempos. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Un mensaje que trasciende religiones, épocas y credos. Una historia que no está ahí para asustar, sino para recordarnos que hay cosas más altas que el ego humano, y que todo poder sin conciencia tiene fecha de caducidad.
Sección 12. Cuando los gusanos hablan más que los hombres. A veces, la historia no necesita héroes. Solo necesita una advertencia. No siempre son los ejércitos los que destruyen a los reyes. A veces, basta el silencio. Basta lo pequeño. Basta lo que nadie ve. Un hombre aclamado como Dios, pero que no fue capaz de vencer ni a lo más mínimo de la tierra. Un gusano. Una criatura sin voz, pero con un mensaje eterno. Dicen que el poder revela quién eres realmente, pero el final, ese, revela si fuiste digno. Recuerda lo que hay escrito en Génesis 3:19, porque polvo eres, y al polvo volverás. Cierre final. Si te has quedado pensando sobre lo que acabas de ver, si sientes que algo no encaja, si las preguntas aún resuenan en tu mente, entonces este video es solo el comienzo, porque hay más historias oscuras que esperan ser descubiertas, más secretos que desafían el tiempo. Y tú, sí, tú, puedes ser parte de la conversación. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que Herodes recibió lo que merecía? ¿O que hay algo más detrás de su caída? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encantaría saber qué piensas. Si este video te sorprendió, si te hizo cuestionar lo que conocías, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos, para que más personas se atrevan a mirar más allá de lo evidente. Y si aún no te has suscrito, ¿a qué estás esperando? Únete a esta comunidad de exploradores de lo oculto. Activa la campanita para no perderte ni un solo episodio de esta serie llena de misterio.